Hoy os he traído una reflexión sobre la vida de un hombre que nos dejó un ejemplo, un gran ejemplo de fidelidad a Dios, y es Josué. En un tiempo de grandes desafíos y decisiones cruciales para el pueblo de Israel, Josué demostró una gran fidelidad a su Señor, una lealtad que lo llevó a experimentar las grandes promesas y a guiar a la nación a la tierra prometida. Su historia queda, recogida en el libro, en la Biblia, en Josué, y sigue siendo relevante y poderosa para nosotros hoy. La fidelidad de Josué no fue algo que surgió de la noche a la mañana. Se forjó a lo largo de años de caminar junto a Moisés, siendo testigo de los milagros que Dios hizo en el desierto, y aprendió la importancia de obedecer la voz del Señor. Un momento clave donde vemos la fidelidad de Josué es en Éxodo 17, del 8 al 13, durante la batalla contra Amalek. Mientras Moisés levantaba sus manos con la vara de Dios, Israel prevalecía. Cuando las bajaba, Amalek ganaba. Josué lideró valientemente al ejército en el campo de batalla, confiando en la promesa de victoria de Dios a través de Moisés. Aquí vemos su disposición a actuar con fe y obediencia a la dirección divina. Más adelante, en Números 13, cuando Moisés envió a 12 espías a reconocer la tierra de Canaán, 10 de ellos regresaron con un informe lleno de temor e incertidumbre, resaltando los obstáculos y los gigantes. Sin embargo, Josué, junto con Caleb, mostró una fidelidad radical a la promesa de Dios. En Números 14, del 6 al 9, leemos sus palabras llenas de convicción. Dice: pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por la cual pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos la dará, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Esta fidelidad en medio de la incertidumbre fue recompensada por Dios. Mientras la generación incrédula pereció en el desierto, Josué y Caleb fueron los únicos de los espías originales que vivieron para entrar en la tierra prometida. Tras la muerte de Moisés, Dios mismo encargó a Josué como el nuevo líder de Israel. En Josué 1, del 6 al 9, el Señor le dice repetidamente: esfuérzate y sé valiente. Dios le encomendó la tarea de guiar al pueblo a tomar posesión de la tierra prometida, basándose en su palabra y su promesa. La respuesta de Josué fue de obediencia y confianza. Lo vemos liderar al pueblo a través del Jordán de manera milagrosa y conquistando Jericó por la fe. A lo largo de todo el libro de Josué, vemos su compromiso constante con Dios y su insistencia en que el pueblo también se mantuviera fiel. En su discurso final al pueblo, en Josué 24, del 14 al 15, les desafía con estas palabras poderosas: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
En conclusión, la vida de Josué es un faro de fidelidad para nosotros. Nos enseña que la fidelidad se cultiva en la intimidad con Dios y la obediencia a su palabra. Así como Josué aprendió junto a Moisés, nosotros crecemos en fidelidad también a través de la oración, la lectura de la palabra, la comunión. La fidelidad a menudo va contracorriente. Josué y Caleb fueron una minoría fiel en medio de una mayoría incrédula. No temamos mantenernos firmes en nuestra fe, aunque el mundo a nuestro alrededor dude. La fidelidad trae consigo las promesas de Dios. Josué experimentó el cumplimiento de las promesas divinas porque confió y obedeció. Nuestra fidelidad también nos abre puertas a las bendiciones de Dios. Y por último, la fidelidad es una decisión personal y un llamado a otros. Así como Josué declaró su compromiso con Dios y desafió al pueblo a hacer lo mismo, nosotros también debemos vivir nuestra fe de manera que inspiren a otros a seguir a Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti, Padre, felices de estar juntos aquí en la iglesia, Padre, buscando de tu presencia, estar en comunión. Te pedimos, Padre, que así como vemos la historia de Josué, que ha sido un siervo fiel tuyo, Padre, y que tú lo has bendecido, queremos que nuestra fe también, Padre, sea cada vez más grande y que sea firme en ti, Señor. Ayúdanos a caminar día a día, que todas las cosas, Padre, por las que atravesamos nos acerquen más a ti y no nos alejen, Señor. Danos fortaleza, convicción, Señor. Ayúdanos, Padre, a llevar tu palabra allí donde estamos nosotros, con nuestra manera de ser, de actuar, de pensar, que seamos luz, Padre, para este mundo oscuro. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por cuidarnos, por acompañarnos, por siempre proveer para nosotros más, Señor, de lo necesario. Te pedimos, Padre, que hoy estés con nosotros aquí, nos acompañes, toca nuestros corazones, háblanos, Señor, bendícenos y que la alabanza, la adoración sea agradable para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu palabra. Te quiero pedir que tú hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, que nos edifiques con tu palabra, Señor, que nos bendigas y que podamos sacar todo el provecho posible de tu maravillosa palabra para nuestra vida espiritual, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, mientras estudiábamos el libro de los Hechos, en más de una ocasión mencionamos una ciudad. La ciudad a la que estoy haciendo referencia es la ciudad de Filipos. Ciudad de Filipos. Si se recuerdan, en el capítulo 16 de Hechos, los que quieran recordar, pues están todos los capítulos grabados en YouTube. En el capítulo 16, Pablo, durante un viaje misionero, tiene una visión y hay un varón macedonio, un hombre de Macedonia, hablábamos que probablemente pues lo habrá visto con su atuendo, con su ropa típica allí del norte de Grecia, que le decía que fuera y que les ayudara. Y Pablo lo interpreta como un llamado de parte de Dios para ir allí a Macedonia. Y es por primera vez en la vida de Pablo como misionero, pasa de Asia Menor, a Europa a predicar la palabra del Señor. Y la primera ciudad donde Pablo llega es precisamente la ciudad de Filipos. En la ciudad de Filipos hay poca referencia bíblica que nosotros tenemos, pero sí sabemos, porque la Biblia nos lo dice, que Pablo llega y se encuentra con una mujer
llamada Lidia, que vendía púrpura, vendía ropa, telas de ropa de lujo, por lo cual hablábamos que es muy probable que haya sido una chica o una señora con mucho dinero, y que Pablo predica la palabra y toda la gente allí en casa de Lidia, incluyendo a Lidia, conocen al Señor, y seguramente pues allí se comienza la iglesia, ¿no?, de Filipos. Pablo dice, la narración bíblica no nos dice, como en todas las demás ciudades, que Pablo llegó a una sinagoga. Probablemente no había sinagoga en la ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos había sido fundada por un líder griego llamado Filipo, que es Felipe, ¿no? Filipo de Macedonia. Filipo de Macedonia era el padre de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Le sucedió a Alejandro Magno después en el Imperio griego, pero la funda su padre. Y para el tiempo de Pablo, la ciudad de Filipos era una colonia romana. De hecho, Pablo mismo lo dice. Si leemos en el capítulo de Hechos 16, dice que llegó a una ciudad y era colonia. Pablo lo que quería decir es que era una colonia romana. No solamente estaba bajo el Imperio romano, sino que era una colonia romana. Eso quiere decir que se regían por las leyes de Roma. Era como estar en una pequeñita Roma allí en Filipos. Hablaban latín como idioma oficial, tenían las leyes romanas, los oficiales romanos, ¿no? Era un pedacito de Roma allí en la región de Macedonia, al norte de Grecia, ¿no? Lo que sí sabemos, y sí nos relata la palabra, es que Pablo, que pasó varias veces por esa ciudad, es que cuando le escribe la famosa carta a la iglesia, a los filipenses, que tenemos en nuestros canon bíblicos, Pablo se encontraba prisionero en la cárcel. De las tantas veces que Pablo fue a dar en la cárcel, en unas de esas veces Pablo escribe la carta a los filipenses. Es muy probable, la mayoría de los estudiosos bíblicos están de acuerdo en que Pablo la escribe estando preso en Cesarea del Mediterráneo, allí en la región de Palestina. Y Pablo les escribe a los filipenses esta carta por varias razones. Una de las razones principales es que los anima a seguir en momentos de dificultad. Uno de los puntos centrales de la carta a los filipenses es que Pablo les anima a seguir la vida cristiana aún en medio de la dificultad. De hecho, Pablo se encontraba preso y es una de las cartas donde Pablo más veces menciona la palabra regocijaos, gozaos en el Señor, estando preso. La menciona unas 16 veces, ¿no? Y les recuerda a los creyentes en la ciudad de Filipos que hay que gozarse en el Señor. También les escribe la carta a los filipenses para darles gracias porque les habían dado, los filipenses habían recogido una ofrenda y unos regalos que le enviaron a Pablo para que utilizara en sus viajes misioneros, y Pablo les agradece por la ofrenda de los filipenses, ¿no? También utiliza la carta para advertirles acerca de los judaizantes y las enseñanzas de los judaizantes, entre otras cosas, ¿no? Pero al principio de la carta a los filipenses, y podemos ir buscando la carta a los filipenses en nuestras Biblias, Pablo lo que comienza hablándole a los filipenses es expresando sus buenos deseos hacia ellos. Les saluda, les dice que les ama, les dice que Dios es testigo del amor que Dios les tiene. Pablo parece que tenía pues un amor particular y especial en su corazón por los creyentes de la ciudad de Filipos. Y en el versículo 9 del capítulo 1, Pablo expresa una oración que levanta a Dios en favor de los hermanos de la iglesia de Filipos. Y es esta oración la que me gustaría que nosotros analizásemos en el día de hoy y le pidiésemos al Señor que nos hable a nuestro corazón, porque yo creo que es muy hermoso lo que Pablo pide aquí en favor de los hermanos filipenses. Dice, versículo 9, capítulo 1 de Filipenses, versículo 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El Señor ponía en mi corazón esta semana este pasaje, hermanos,
Porque yo creo que el deseo del Espíritu Santo que estaba expresando el Espíritu Santo en ese momento a través de la pluma inspirada del apóstol Pablo, que también esté en nosotros esto que acabamos de leer. Y vamos a desglosarlo y vamos a analizar qué es lo que pide Pablo y por qué hace esta oración y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida como creyente. Pablo comienza diciendo, y esto pido en oración. O sea, es un ruego, es una intercesión que Pablo le estaba haciendo en favor de la iglesia de Filipos, de los hermanos que vivían allí en Filipos, ¿no? Y expresa su deseo de interceder por ellos. Y la oración que hace el apóstol Pablo es la siguiente. Esta es mi oración, dice. ¿Cuál es mi oración? 2 puntos. Lo primero que el apóstol Pablo dice es que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Lo primero que me llama a mí poderosamente la atención, queridos hermanos, de este versículo es que el apóstol Pablo está pidiendo, orando, está haciendo una intercesión para que los creyentes tengan una característica en particular y se centra directamente en el amor de ellos, ¿no? Dice precisamente que su oración es que el amor de los filipenses, el amor de ellos, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo no estaba orando para que las vidas de los creyentes abunden en conocimiento y en ciencia, o para que el testimonio o la manera de conducirse de los creyentes en Filipenses abundase en ciencia o en conocimiento. Estaba pidiendo que el amor de los filipenses abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué el amor? ¿Por qué no la vida? ¿Por qué no el testimonio? ¿Por qué no la conducta? ¿Por qué no el carácter cristiano? ¿Por qué el amor? Le preguntaba yo al Señor. ¿Por qué es el amor precisamente el que tiene que abundar en ciencia y en conocimiento? En los versículos anteriores, los versículos del 1 al 8, Pablo está diciendo que lleva en su corazón a los filipenses, que los ama y les dice, Dios es testigo del amor que yo tengo para con vosotros, ¿no? Y Pablo lo dice sabiendo que aún él, en ese momento que está escribiendo la carta a los filipenses, se encuentra preso, se encuentra en la cárcel por defender el evangelio y predicarlo. A Pablo no lo encarcelaron porque estaba haciendo cosas raras o robando bancos o defraudando hacienda. No, a Pablo lo encarcelan siempre por el testimonio y por predicar el evangelio de Jesucristo, ¿no? Y les dice a los filipenses que ellos son participantes junto con Pablo de la gracia de Dios, y eso lo hace Pablo a manera de decirle a los filipenses, hey, yo estoy atravesando esto como parte de la defensa que yo hago del evangelio, de la predicación del evangelio. Así que no tenéis que preocuparos de lo que está pasando con el evangelio, porque Dios tiene y está teniendo control de todas las cosas, porque nuestro Dios tiene control de todas las cosas. Amén, hermanos. Y después les dice, y allí es cuando Pablo les dice, primero Pablo les dice, tengo un amor tan grande por ustedes, filipenses, por vuestra iglesia, y Dios es testigo del amor que yo tengo. Y allí es cuando Pablo menciona lo del amor. Y mi oración es la siguiente, que vuestro amor, porque Pablo sabía que ellos también tenían amor para con Pablo, pero Pablo les dice que ese amor que ustedes tienen abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo estaba hablando del amor que él le tenía a los filipenses y precisamente toca el hecho de que los filipenses, que sabía Pablo que le amaban a él también, y ese amor, Pablo les dice, ese amor que ustedes tienen que añadirle un ingrediente particular y muy especial, la ciencia y el conocimiento. Y yo le decía, anteriormente os decía, que yo le preguntaba al Señor, ¿por qué el amor? Y el Señor me decía, es que el amor debe ser la motivación de todas las cosas que nos mueven a nosotros como creyentes.
Todo lo que nosotros tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en el amor de Dios, en el amor del Señor. Es el ingrediente principal que tenemos que tener como cristianos, ¿no? Y ese amor, el apóstol Pablo oraba para que ese amor, para que la motivación inicial de todas las cosas que tocaré un poquito más adelante, lleve como añadido, no solamente lo tenga, sino que cada día más vaya aumentando la ciencia y el conocimiento. Eso es lo que dice la palabra. La oración es que para los filipenses su amor abunde cada día más en ciencia y en conocimiento. La palabra ciencia es la palabra que encontramos en el original griego y Pablo utiliza la palabra epignosis. Epignosis. Son dos palabras griegas. Epi, que significa por encima de, como epidermis o epicardio o epiglotis. Hay palabras que nosotros tenemos que utilizan siempre por encima de, y la palabra gnosis es la palabra conocimiento. ¿Se recuerdan de los gnósticos, la secta esta de los gnósticos? Bueno, los gnósticos decían que a través del conocimiento podían conocer las verdades divinas, a través del conocimiento. Era una de las sectas más peligrosas que habían desde el punto de vista doctrinal, y en la Biblia se habla mucho en contra de las enseñanzas de los gnósticos. Pero Pablo dice, no solamente conocimiento, que es gnosis, sino que le pone el prefijo epi, que quiere decir por encima de conocimiento. Eso le da un carácter, un énfasis particular a la palabra. Entonces, no es cualquier conocimiento, no es el conocimiento que podemos adquirir con la lectura de un libro. Es un conocimiento que va más elevado, que va mucho más sublime, que va mucho más allá que el mero conocimiento secular, ¿no? Y esa es la primera palabra que Pablo utiliza, epignosis. En eso tiene que abundar el amor de los filipenses, en conocimiento. Y la segunda palabra que el apóstol Pablo utiliza en el versículo 9 y que en nuestras Biblias Reina Valera sale como conocimiento, es la palabra griega aistesis, aistesis, que quiere decir percepción o discernimiento. O sea, va mucho más allá de lo que es conocimiento. Es percibir las cosas como realmente son, y discernimiento, capacidad para juzgar entre lo bueno y lo no tan bueno, y lo malo, ¿no? En pocas palabras, Pablo les está diciendo a los filipenses que su oración es que tengan un amor que sea capaz de crecer cada vez más en la cualidad que le permita tener el conocimiento profundo de las cosas hasta el punto de saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Tener la capacidad en amor, no solamente de conocer todas las cosas y de conocerlas a profundidad, sino también la capacidad en amor cada día más de entender entre lo bueno y lo malo. La semana pasada, hermanos, nos pasó algo con una de nuestras hijas, y lo quería compartir con vosotros. Tristemente, yo sé que es algo que se va a volver a repetir en el futuro, soy consciente de ello, porque así es el mundo y porque así es el sistema. En el colegio, en el instituto, la profesora de inglés le mandó a leer un libro. Y lo primero que hago yo cuando pasa eso es irme a internet y ver la sinopsis, el resumen del libro. Bueno, pues era un libro de temática homosexual. Era de dos hombres que uno de ellos estaba conociendo, eran dos amigos, se estaban conociendo, el otro no estaba muy por la labor, pero se iban a vivir juntos. De hecho, hay una serie en Netflix de eso. Es una tía que escribe libros, ha escrito no sé si 2 o 3 de esos que han sido muy exitosos, ¿no? De hecho, a mí me da mucha risa porque busqué, la investigué de ella, de la autora del libro, y decía que ella se considera asexual y aromántica, ¿no? Entonces, claro, yo pensaba, bueno, es un libro de amor, de romanticismo y tal, pero escrita por una persona que es como comprar un libro de cocina por un chef que no tiene sentido del gusto. Es una cosa muy extraña, pero los libros han tenido mucho éxito, incluso hay una serie de Netflix. Al principio yo no sabía qué hacer.
La niña tenía que leer ese libro, yo tenía que... Primero, me daba rabia comprarlo, ¿no? Gastarme ahí 15 euros en un libro de esas características. Pero yo no sabía qué hacer. Entonces le enviamos, Sandra y yo, un mensaje a la profesora a través de la plataforma del colegio. Le explicamos cómo estaba el tema, nuestros valores cristianos, y le dijimos, profesora, esto es lo que hay. La profesora nos responde y nos dice, si la niña no hace ese trabajo, va a tener un 0 en esa evaluación, en ese punto, ¿no? Y nos dice la profesora, yo les animo que le den una oportunidad al libro, que el libro es muy bonito, y pipim, popom, vale. Entonces yo le explicaba eso a la profesora, le dije lo mismo de lo del chef. Y al final, pues, la segunda respuesta que le dijimos a la profesora es, pues vaya poniéndole 0 desde ya. Desde ya le puede poner un 0. Amanda se puso, no quería decir que era ella, pero fue Amanda, se puso muy triste porque iba a tener un 0. Y dice, papá, pero déjame leer el libro. De hecho, no lo voy a decir aquí en el micrófono. De hecho, ella nos dice, déjame leer el libro y yo sé cómo está la cosa y tal. Pero dijimos, no. Cuando saques un 0, a diferencia de todas las malas calificaciones que tú hayas podido sacar, ese 0 te lo vamos a celebrar. Voy a llevarte al McDonald's o voy a celebrarte que sacaste un 0. Por primera vez en la vida voy a celebrarte un 0 por todo lo que conlleva eso, ¿no? Y yo al principio pensé, bueno, es un libro que tiene que leer, que lo lea y ya después que lo lea y que saque el currículum, que saque lo que tiene que hacer, que saque su nota y ya después la siento yo y le explico cómo está el tema. Pero después analizándolo mejor dije, no puede ser. Es que no puede ser que quieran hacer con mis hijas lo que les da la soberana gana. No me conformo con que mis hijas se metan por el sistema y tengan que hacerlo por la fuerza. No, si tiene que sacar un 0, sacará un 0. Pero no me conformo. O sea, yo a veces pienso, no es posible que los musulmanes vayan y a los hijos les quiten del menú del colegio el cerdo, porque ellos no comen cerdo, en el país de los cerdos, porque vivimos en el país de los cerdos, por lo del jamón y las 4J y la pata negra y la bellota y todo ese tipo de cosas. No es posible que eso pase. ¿Y por qué mi religión, que mi religión es de segunda categoría, que mi religión es una basura para los demás, que no pueden respetar lo que yo creo, pero los demás sí? No paso por allí. Y le dije que no. Póngale un 0, ¿no? Y pues ya está. Ni siquiera le dieron, y le dije a la profesora, póngale un trabajo adicional de investigación y tal, un poquito para que no tenga la nota así tan baja. No, esto está aprobado por la consellería y tal, y por el rey Felipe, y por el pipín popón, y ya está, ¿no? Y si le tienen mucha lástima a la niña, es probable que le pongan, bueno, hazte una investigacioncita seguramente y tal, un poco para que ella no tenga que sufrir la tristeza de tener unos padres retrógrados con una mentalidad que se quedó allí en la Edad Media y que todavía siguen creyendo en palomas que preñan vírgenes. Si lo hacen por deferencia a ella, ¿no? Y mi oración, queridos hermanos, era parecida a la de Pablo a los filipenses. En primer lugar, necesitamos que nuestras decisiones vayan motivadas por el amor, que sean firmes, que sean contundentes, pero que no vayan con un deseo malvado. ¿Por qué lo digo? Porque lo primero que a mí se me venía a la mente era irme con una metralleta o con un rayo láser
a presentarme delante de la profesora. Ahí está extra, sin vergüenza, en el nombre de Jesús, toma. Pero la motivación del creyente no puede ser esa. Nosotros tenemos que tener muy claro que nuestra lucha no es contra carne y contra sangre. Satanás es el enemigo nuestro y es el que controla todos los hilos de este mundo. Y eso es lo que está pasando hoy en día y lo que tenemos que atravesar nosotros como creyentes. Las personas solo son títeres del sistema que el maligno domina. Es así, nuestra lucha no es contra las personas. Yo tengo que orar por esa profesora, tengo que bendecirla y tengo que pedirle al Señor que ella pueda conocer la gracia de nuestro Señor, como yo también lo conocí. Mi motivación, queridos hermanos, nuestra motivación como creyentes tiene que ser en primer lugar el amor, y ese amor, como el apóstol Pablo decía, tiene que crecer cada día más en ciencia y en conocimiento. Si dentro de ese proceso que Dios tiene que tratar con esa persona o con quien sea, incluye en el plan de Dios un tipo de venganza, un tipo de castigo o un tipo de retribución, a Dios se le dan mejor estas cosas que a nosotros. La venganza divina hace más pupita que la peor de las venganzas que yo pueda imaginarme. Y eso lo tenemos que tener clarísimo. Dios sabe cómo hacer las cosas, cómo, dónde y cuándo poner en su sitio a cada persona. Y yo lo creo con todo mi corazón. Pero lo más importante, hermanos, es que nosotros como creyentes tengamos un amor que abunde cada día más en conocimiento y en discernimiento para saber qué hacer en cada situación. Porque cada día se vuelve todo más complicado y más difícil para decidir. El apóstol Pablo les estaba intentando, para ponerlos un poquito en contexto, decir a los filipenses que ellos tenían que tener un amor, o esa era la oración de Pablo, que fuese capaz de discernir espiritualmente que el estado de Pablo como prisionero, porque él estaba en ese momento en la cárcel, no era negativo para el evangelio, sino el contrario, era positivo, que ellos tenían que alegrarse que Pablo estaba en la cárcel, que los filipenses no fueran a pensar de que el hecho de que Pablo estuviese en la cárcel se iba a acabar el evangelio, se iba a acabar el mundo y se iba a acabar el cristianismo, porque no era así. ¿Por qué digo yo que Pablo estaba queriendo transmitir esto? Porque Pablo mismo se los dice, versículo 12 del capítulo 1. Quiero que sepáis, queridos hermanos de la iglesia de Filipo, que todas las cosas que me han sucedido han redundado bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, fíjate lo que hizo que yo esté preso, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven a hablar más de la palabra del Señor sin temor. Hermanos, que el amor que vosotros tenéis para conmigo sea capaz de abundar en conocimiento y podáis entender que lo que me está pasando a mí es algo que Dios tiene el control. Y lo que me está pasando a mí está siendo de bendición porque otras personas se están animando a predicar la palabra del Señor. Tened discernimiento y conocimiento cada día más en ese amor que vosotros tenéis, y no tengáis no os desilusionéis, nada de bajones ni nada. Todo esto lo decía porque Pablo probablemente tenía cierto temor de que los filipenses cayeran en desánimo, ¿no? Ya que uno de los principales exponentes de la palabra era precisamente el apóstol Pablo, y estaba en ese momento en la cárcel, y esto podría suponer un revés para el cristianismo, pero no, Pablo les dice que no, al contrario, sabed ver las cosas, filipenses, iglesia de Cristo. Tenemos que saber ver las cosas y entenderlas. Todo esto es aplicable a cualquier área de nuestra vida como creyentes, ¿no? ¿Y para qué debería el creyente tener un amor que abunde cada día más en conocimiento y en discernimiento? ¿Para qué? Pues la respuesta está en el versículo siguiente, que dice el versículo 10. Para que aprobéis lo mejor. En el original dice, lo voy a explicar un poquito parafraseando, sometiendo todas las cosas a examen
y las pongáis a prueba, sepáis las diferencias entre una cosa y otra, eligiendo la de más valor o la más excelente. Esto es algo que tenemos que hacer nosotros los creyentes todos los santos días de nuestra vida. En primer lugar, movernos en amor, porque es el primer motor que tiene que tener el creyente, que nuestra motivación sea el amor a Dios, el amor al prójimo, y que ese amor abunde cada vez más en conocimiento y en discernimiento. ¿Con qué propósito? Con el propósito de someter todas las cosas, las decisiones que tengo que tomar, las circunstancias que tengo en nuestra vida, esto que me está pasando, esto que estoy arrastrando, lo tengo que poner en una balanza, someterlas a examen y evaluar lo que nos dicen, evaluar lo que oímos, evaluar lo que recibimos por internet, lo que recibimos por las redes sociales, lo que recibimos por televisión, ponerlo en una balanza y saber discernir, ponerlo a prueba y elegir, después de haber discernido entre lo bueno y lo malo, y saber elegir lo más excelente, lo que tenga más valor. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor, someterlo a examen para que aprobéis lo mejor, lo más excelente ante los ojos de Dios. Y esto da como resultado lo siguiente, lo que sigue del versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿A fin de qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué conclusión? Para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ese es el resultado. Ser creyentes sinceros e irreprensibles en el original. La palabra sincero también significa puro, incontaminado. De hecho, literalmente la palabra significa expuesto a la luz del sol. Antes, cuando no había luz artificial, si tú querías ver bien algo, lo tenías que sacar a la calle y tenías que verlo a plena luz del sol, porque es así donde podías ver la mejor luz para ver todos los rincones, para ver todos los defectos, para ver todas las cositas, los recovecos y saber si tenía algún defecto. Entonces, esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo, ser puro, ser incontaminado, ser hallado puro o sin contaminación, algo genuino, algo expuesto, sin áreas escondidas o guardadas. Y lo segundo, irreprensible, que significa libre de culpa, libre de afrenta, libre de daño, ¿no? Que no es responsable de llevar a otra persona al pecado debido al testimonio, ¿no? Es un término que tiene que ver con el testimonio que mostramos hacia las demás personas. Y por último, en el versículo 12 dice, no solamente puros e irreprensibles, como tendríamos que ser todos los creyentes, sino también llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Cuando la Biblia habla de frutos, tenemos que entender que pueden ser dos tipos de frutos. Frutos literales, que son los frutos que dan los árboles, y frutos metafóricos, que quiere decir el resultado de una acción. En este caso, estamos hablando de un fruto metafórico, obviamente, ¿no? Que es el resultado de las acciones. ¿De qué tipo de acciones? Acciones de justicia. Y esto habla de una conducta recta, de una conducta intachable por medio de Jesucristo, de la conducta que tenemos que tener nosotros, los creyentes, queridos hermanos. Pero ¿qué pasa? No podemos dar frutos de justicia, no podemos tener conductas o no podemos dar frutos de conductas rectas, intachables, aunque muchas veces nosotros pensamos y decimos, pues, esto es lo correcto de hacer y lo hago. Porque muchas veces pensamos que lo justo es lo que nosotros pensamos que es justo. Y muchas veces lo justo no es lo que Dios dice que es justo. ¿Vale? Hola, buenas. Un segundito que déjame terminar, por favor, Andrés. Entonces, no puede haber actos justos,
No puede haber actos justos si no somos sinceros, si no somos puros y si no somos irreprensibles. Y no podemos ser puros, sinceros e irreprensibles si no somos capaces de darle valor a lo que verdaderamente tiene valor. Y no podemos darle valor a lo que verdaderamente tiene valor si antes no lo sometemos a prueba. Y no podemos someter las cosas a prueba si antes no tenemos un amor que abunde cada día más en ciencia y en conocimiento. Si no profundizamos en la palabra del Señor, si no buscamos su rostro a tiempo y fuera de tiempo, poca profundidad vamos a tener nosotros y discernimiento en las cosas del Señor. Y que nuestra oración, queridos hermanos, y con esto quiero concluir, sea que mi amor abunde cada día más en conocimiento y en discernimiento para poder probar las cosas y saber elegir la más excelente, la de más valor, para que pueda ser un cristiano puro e irreprensible, lleno de actos justos por medio de Jesucristo. Y se cierra el versículo 12 con la siguiente expresión: sea para gloria y alabanza de Dios. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y como el apóstol Pablo oraba, Señor, yo quiero que esta oración sea también para nosotros, Señor. Que nuestro amor, en primer lugar, que el amor sea la motivación para nosotros hacer todas las cosas. Que no sea nuestro deseo de tener razón, que no sea nuestro deseo de tal vez de prevalecer o de ser nosotros los más inteligentes o de defender nuestra tesis, tal vez, nuestro argumento. No, que sea el amor el principal motor de todas las cosas, Señor. Pero que ese amor sea capaz de abundar cada día más en ciencia y en conocimiento. Que nosotros en amor, Señor, seamos capaces de discernir entre lo bueno y lo malo. Que tengamos un profundo conocimiento de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, incluso de nuestros deseos, de nuestras motivaciones, de lo que recibimos, de las redes sociales, de la televisión, de lo que nos dicen, de lo que oímos, y que sepamos discriminar para probar lo que sea mejor, Señor, para tener esa capacidad de elegir lo más excelente según tu palabra y según tus estatutos, Padre Celestial. Y así podamos ser encontrados, Señor, puros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de actos de justicia, frutos de justicia, para gloria de Dios, Padre, Señor. Que nosotros podamos ser una iglesia así, maravilloso Dios.